El gato con botas es un cuento clásico que se ha transmitido a lo largo de generaciones, en el que magia, astucia y valor se entrelazan para ofrecer una lección sobre cómo la inteligencia y el ingenio pueden transformar una vida. Los hermanos Grimm, en su versión de este relato, nos presentan a un joven campesino que, tras la muerte de su padre, se encuentra con un gato peculiar que, gracias a su astucia y un par de botas mágicas, se convierte en su mejor aliado. A través de trampas ingeniosas y una serie de sorpresas, el gato no solo cambia el destino de su dueño, sino también el curso de su vida. Este relato, lleno de elementos fantásticos, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la astucia y la valentía frente a la adversidad. Capítulo 1. El joven campesino y su herencia. En un rincón apartado de un reino antiguo, donde el sol apenas acariciaba las colinas y el viento danzaba suavemente entre los árboles, vivía un joven campesino. Su vida, aunque humilde, se encontraba profundamente conectada con la tierra. Cada mañana, al despertar, las primeras luces del alba se reflejaban en los campos que él mismo sembraba con manos trabajadoras. Aunque su vida carecía de lujos y ostentaciones, la belleza natural que lo rodeaba le otorgaba una paz sencilla, envidiada por muchos que jamás habían tenido el privilegio de saborear la quietud del campo. El joven, cuya juventud estaba marcada por un rostro sencillo pero de una bondad palpable, había crecido en una humilde cabaña, rodeado de los mismos árboles, las mismas montañas que veían pasar las estaciones, desde la tibieza del verano hasta el frío implacable del invierno. Criado bajo el techo de un padre austero pero justo, y de una madre cuya dulzura parecía haberse fundido con la tierra misma, había aprendido a valorar los pequeños momentos. Sin embargo, la vida de este joven daría un giro inesperado, uno que le cambiaría para siempre. Un día gris y sombrío, cuando el viento arrastraba las hojas caídas en espiral y la tierra parecía susurrar en silencio, la noticia llegó a la cabaña: su padre había partido al otro lado del río de la vida. La muerte, tan frecuente en el ciclo de la existencia, se había llevado al anciano sin hacer ruido, sin previo aviso. El joven, que apenas había tenido tiempo para asimilar la magnitud de la pérdida, se vio de repente frente a una realidad abrumadora. No solo había perdido a su padre, sino también el centro de su vida, la fuerza que había guiado su camino. Los días pasaron lentamente, como si el mismo tiempo se negara a avanzar, mientras el joven recogía los pocos objetos que quedaban de la vida de su padre. Al fondo de la pequeña cabaña, en un rincón oscuro y polvoriento, descubrió algo que su padre había guardado celosamente durante años: un viejo baúl de madera. La madera, aunque gastada por el paso del tiempo, aún conservaba una fortaleza inquebrantable. El joven, con manos temblorosas, abrió el baúl y encontró lo que parecía ser un legado extraño: un saco de monedas de oro, un par de botas y una carta enrollada, escrita con una caligrafía que no reconocía. El joven campesino se sentó en el suelo, sintiendo el peso de la carta en sus manos. Abrió el pergamino con cautela, y al leer las palabras, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de él. Era una carta de su padre, quien le hablaba de su legado, de su herencia, y de un futuro inesperado. En ella, el padre le revelaba que, aunque su vida había sido simple y tranquila, había asegurado que su hijo tuviera algo más que la lucha diaria por la supervivencia. Le hablaba de la importancia de no depender únicamente de la tierra, de no conformarse con lo que los ojos podían ver, sino de buscar dentro de sí mismo la fuerza para cambiar su destino. El joven se quedó pensativo, mirando las botas, que brillaban con un fulgor peculiar, y las monedas que centelleaban a la luz tenue que se colaba por la ventana. ¿Qué significaban todo eso? ¿Qué podía hacer con unas botas y un saco de oro? Las palabras de su padre resonaban en su mente: hay mucho más en la vida de lo que crees, hijo mío. No tengas miedo de descubrir lo desconocido. Aquel día, mientras el sol se ponía lentamente sobre el horizonte, el joven campesino tomó una decisión. Aunque su corazón estaba lleno de dudas, algo dentro de él sabía que aquel era el momento de cambiar. Ya no sería solo un campesino más en el campo, sumido en la rutina diaria, sino que seguiría el rastro de su padre y descubriría el verdadero significado de su herencia. No sabía qué le depararía el futuro, pero con la carta en la mano y las botas a sus pies, sentía que algo grande estaba por ocurrir. Así comenzó su viaje, uno que no solo lo llevaría más allá de los límites del reino, sino que también lo haría enfrentarse a las sorpresas de la vida, a los misterios del destino, y a los caminos que solo el coraje puede emprender. En su interior, el joven campesino, ahora más que nunca, anhelaba encontrar un propósito, un destino más grande que el de su humilde vida, y, sin saberlo,
Estaba a punto de descubrir la magia que cambiaría su destino para siempre. Con los ojos fijos en el horizonte y el corazón lleno de incertidumbre, el joven campesino se levantó, decidido a seguir adelante, sin importar lo que le esperaba en el camino. Capítulo 2. El misterioso legado del padre. El viento soplaba con mayor fuerza al día siguiente, como si la naturaleza misma intentara susurrarle al joven campesino que el mundo estaba esperando por él. Había pasado la noche en vela, sentado cerca del fuego, contemplando las monedas doradas que brillaban débilmente bajo la luz de la luna que se colaba entre las rendijas de la cabaña. El joven, sumido en pensamientos profundos, no podía dejar de pensar en las palabras de su padre, cuya voz resonaba en su mente como un eco distante. No tengas miedo de lo desconocido, había dicho, y recuerda siempre que el valor se encuentra en los momentos más oscuros. El campesino sintió una extraña mezcla de inquietud y esperanza. El futuro parecía un vasto océano, oscuro e inexplorado, pero las palabras de su padre, a pesar de la tristeza que lo embargaba, le daban una fuerza renovada. Había algo en esa carta, algo más allá de las palabras escritas, algo que lo empujaba a ir más allá de su vida simple y conocida. Con el alba, el joven comenzó a prepararse. Tomó las botas con manos temblorosas. Eran unas botas de cuero, robustas y aparentemente gastadas, pero con un brillo peculiar, casi mágico. Las deslizó sobre sus pies, y al instante sintió una sensación extraña, como si algo profundo dentro de él despertara. Era como si las botas le ofrecieran una fuerza nueva. Como si pudieran llevarlo a lugares donde su cuerpo nunca había estado antes. Al mirarse en el pequeño espejo de la cabaña, notó que no solo las botas le daban una apariencia diferente, sino que también algo en su ser comenzaba a transformarse. Su mirada se volvió más decidida, su corazón, aunque todavía nervioso, latía con más firmeza. Decidido a cumplir el deseo de su padre, el joven recogió el saco de oro y lo metió en su mochila, junto con lo poco que le quedaba de su antigua vida, un trozo de pan, un cántaro de agua y un pequeño cuchillo, herramienta de su vida de campesino. No podía más que preguntarse qué destino le aguardaba en el mundo exterior, un mundo tan vasto y lleno de misterios. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía una corazonada, como si ese camino estuviera marcado por algo más grande que la simple curiosidad. Antes de salir, echó un último vistazo a la cabaña que había sido su hogar durante toda su vida. El fuego se apagaba lentamente en la chimenea, y la neblina de la mañana comenzaba a envolver la pequeña casa. Con un suspiro, se despidió de todo lo que conocía. Ya no sería un campesino que se levantaba al alba para trabajar la tierra. Ahora era un hombre con un propósito que lo llamaba desde algún rincón lejano de su alma. El joven comenzó su viaje, caminando por los senderos rurales, donde la tierra aún olía a hierba fresca y a tierra mojada. A lo lejos, en el horizonte, podía ver las montañas que se alzaban, majestuosas y misteriosas. Recordó las historias que su madre solía contarle sobre aquellos que se aventuraban más allá de los límites de su hogar, de los viajeros que se perdían en el bosque y de las criaturas fantásticas que habitaban en los rincones más oscuros del mundo. No pasó mucho tiempo antes de que llegara al borde del bosque. El camino se volvía cada vez más estrecho y sombrío, y el murmullo de los árboles parecía hablarle en susurros. El viento ya no solo traía frescura, sino una sensación de presión, como si el joven estuviera siendo observado, como si la misma naturaleza estuviera consciente de su presencia. Fue en ese momento que escuchó un suave maullido, un sonido sutil que le pareció casi parte del viento. Deteniéndose, miró alrededor y, para su sorpresa, vio al gato. No era un gato común, sino una criatura de aspecto majestuoso, con pelaje brillante y ojos verdes que destellaban con una inteligencia inusitada. La criatura se acercó con gracia, como si estuviera perfectamente al tanto de la presencia del joven, y en sus ojos parecía reflejarse un conocimiento antiguo y misterioso. El joven no pudo evitar sentirse intrigado, pero también una pequeña chispa de duda encendió su mente. El gato, sin embargo, no parecía tener intenciones de asustarlo. Se sentó en el camino, mirándolo fijamente, como si esperara algo. El joven, sin saber por qué, decidió acercarse, sintiendo una inexplicable afinidad por esa criatura que parecía tan diferente a cualquier otro animal que había conocido en su vida. ¿Quién eres tú, felino extraño?, preguntó el joven, algo desconcertado. El gato, sin moverse, levantó la cabeza y, con una voz suave pero clara, respondió: «Soy el gato con botas. He sido enviado para ayudarte en tu viaje». El joven,
aún más sorprendido por la respuesta, no sabía qué pensar. ¿Un gato que hablaba? ¿Un gato que le ofrecía ayuda? Pero algo en sus ojos, en la calma de su presencia, lo hizo sentir que no debía dudar. Era como si el destino ya hubiera marcado su camino, y el gato, con su presencia, solo viniera a guiarlo. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Preguntó, sin poder evitar una mezcla de asombro y confusión. Con estas botas, y con mi astucia, lograrás más de lo que podrías imaginar, respondió el gato, sin dejar de mirarlo con una intensidad que parecía conocer todos los secretos de su alma. El joven, aunque sorprendido, entendió que algo importante estaba por suceder. Y aunque el futuro parecía incierto, algo en su interior le decía que ese gato, con sus botas mágicas y su misterioso conocimiento, era la clave para desentrañar el legado que su padre le había dejado. Sin más palabras, el joven se inclinó y, guiado por la presencia del gato, continuó su camino. Capítulo 3. El encuentro con el gato. El camino se alargaba ante el joven como una serpiente de tierra que se deslizaba entre las sombras del bosque, y el aire estaba impregnado de una mezcla de misterio y promesas no dichas. El gato, que ahora caminaba junto al con paso elegante y silencioso, parecía no ser una criatura común, sino una figura envuelta en un aura que desbordaba sabiduría y magia. Cada uno de sus pasos era preciso, calculado, como si estuviera orquestando algo más grande que ellos mismos. El joven, desconcertado pero cautivado por su presencia, no podía evitar mirar al felino de reojo, preguntándose cómo una criatura tan pequeña podía tener un poder tan palpable. El gato, al notar su mirada, volteó ligeramente la cabeza y, con una suave sonrisa, habló, su voz resonando en el aire como si cada palabra tuviera un peso especial. No temas, joven. Si has llegado hasta aquí es porque tu destino está en marcha. Lo que has heredado no es solo oro ni botas, sino un camino que te llevará más allá de lo que imaginas. El joven, aunque aún incrédulo por la presencia de este extraño compañero, sintió una extraña sensación de consuelo en sus palabras. Era como si el gato comprendiera los temores que se agolpaban en su pecho, como si estuviera leyendo sus pensamientos, y por alguna razón, se dio cuenta de que debía confiar en él. Había algo en la manera en que se movía, en la elegancia con la que cada paso se daba, que lo hacía parecer no solo astuto, sino infalible. ¿Qué es lo que debo hacer?, preguntó el joven, dejando que la pregunta fluyera de su boca sin pensarlo demasiado. Sabía que no podía dar marcha atrás, que el legado de su padre le había ofrecido una oportunidad única, aunque aún no comprendiera su verdadero alcance. El gato lo miró con sus ojos brillantes, llenos de un conocimiento que parecía más allá de la comprensión humana. Lo primero, joven, es comprender que no todo lo que ves es lo que parece. Lo que tienes en tus manos, dijo, señalando las botas, no es solo un par de botas. Son botas mágicas que te permitirán moverte con una agilidad que ni siquiera tú imaginas. Pero las botas por sí solas no son suficientes. Deberás usar tu ingenio, tu astucia, y nunca perder la calma, pues cada paso que des será crucial. En este mundo, todo tiene un propósito, y cada acción tendrá consecuencias. No subestimes nunca lo que te rodea. El joven, aunque las palabras del gato parecían llenas de sabiduría, no podía evitar sentirse algo abrumado. La idea de que todo lo que había conocido hasta ahora, su vida en el campo, las tierras que había trabajado desde niño, ahora parecían desmoronarse frente a una serie de desafíos que aún no comprendía del todo. Sin embargo, al mirar al gato, al ver su calma y la seguridad con la que se movía, algo dentro de él despertó. Tal vez, como le había dicho su padre, había más en la vida de lo que él podía ver. Continuaron su camino, atravesando el bosque, que a medida que avanzaban parecía volverse más denso y oscuro. Los árboles, altos y enredados, formaban un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. La tierra estaba cubierta de hojas secas que crujían bajo sus pies, y un silencio inquietante los rodeaba. El joven sentía como su cuerpo, acostumbrado a la luz y a la tranquilidad del campo, se tensaba bajo la presión de lo desconocido. Pero, al mismo tiempo, una fuerza interior crecía, como si el viaje estuviera forjando una nueva versión del mismo, una versión más fuerte, más valiente. El gato, sin inmutarse por la oscuridad que los rodeaba, comenzó a hablar de nuevo. El mundo está lleno de enigmas. Y en los momentos más oscuros es cuando los más grandes secretos son revelados. Pero solo aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie, aquellos que no se dejan deslumbrar por las apariencias,
pueden descubrir lo que realmente importa. El joven, a pesar de la creciente inquietud que lo invadía, no pudo evitar sentirse intrigado por las palabras del gato. ¿Qué secretos le aguardaban? ¿Qué podría encontrar si se atrevía a mirar más allá de lo que conocía? La caminata continuó por varias horas, y aunque el cansancio comenzaba a pesar sobre los hombros del joven, el gato parecía no detenerse nunca, avanzando con su paso ágil y ligero. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro en el bosque, un lugar donde la luz de la luna se filtraba entre los árboles y creaba sombras danzantes sobre el suelo cubierto de musgo. En el centro del claro, se erguía una antigua piedra, cubierta de inscripciones que el joven no podía entender, pero que emanaban una energía extraña, casi mágica. El gato se detuvo frente a la piedra y, con un gesto de su pata, indicó al joven que se acercara. «Aquí es donde todo comienza, joven», dijo con una voz profunda, como si las mismas piedras guardaran su secreto. El joven se acercó, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. Al tocar la piedra, una oleada de energía recorrió su cuerpo, y por un momento, todo a su alrededor pareció desvanecerse. La oscuridad del bosque, el sonido de sus propios pasos, todo se desvaneció en una luz cegadora. En ese instante, sintió como si el tiempo se detuviera, como si él mismo se desmaterializara, y una visión le llegó, como un sueño. Vio un castillo magnífico, rodeado de jardines exuberantes, donde una figura imponente se erguía. Era el rey, cuya presencia era tan poderosa que parecía dominar todo a su alrededor. Pero también vio sombras, figuras oscuras que acechaban en los rincones del palacio, y un extraño hombre vestido con ropas elegantes que le ofrecía una mano con una sonrisa burlona. La visión se desvaneció tan rápidamente como llegó, y el joven se quedó allí, en medio del claro, sin comprender del todo lo que acababa de experimentar. El gato, observando en silencio, finalmente habló. «Lo que has visto es solo una fracción de lo que está por venir. El castillo que has visto es la corte del rey, y tú, joven, tendrás un papel que desempeñar allí. Pero no olvides, todo está relacionado. Las botas que llevas, el oro que posees, y este viaje, todo tiene un propósito. Ahora, más que nunca, necesitarás saber cuándo usar tu ingenio y cuándo confiar en tus instintos». El joven, aunque abrumado por la visión que acababa de experimentar, asintió en silencio. Aunque no comprendía la totalidad de lo que significaba, sabía que su destino estaba marcado, que había algo mucho más grande esperándolo en ese viaje. Lo único que podía hacer era seguir adelante, con las botas puestas, el gato a su lado, y la promesa de que su vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 4. La prueba del castillo. El joven, tras la visión desconcertante en el claro, despertó de su trance y se vio envuelto de nuevo en la realidad del bosque, un lugar que ahora parecía diferente, más vasto y lleno de secretos. El gato, al verlo, sonrió de manera enigmática, sus ojos brillando con una luz que parecía entender las incertidumbres del joven, como si todo lo que había experimentado fuera simplemente una pieza en el rompecabezas que comenzaba a desplegarse ante él. «El viaje que emprendes no es solo uno físico, sino uno hacia lo más profundo de tu ser», dijo el gato, con una voz que resonaba entre las ramas de los árboles. «Lo que has visto en tu visión es solo el primer reflejo de lo que está por llegar. Ahora debes comprenderlo, joven, y prepararte para lo que te aguarda». El joven no sabía si esas palabras debían alentarle o aterrorizarle, pero en su interior algo se removió, un impulso que le empujaba a seguir adelante. A lo largo del camino, las palabras del gato seguían retumbando en su mente, como una melodía que no podía olvidar, pero no conseguía interpretar del todo. Había algo en las palabras del felino que le hablaba de decisiones cruciales, de momentos en los que el destino se forjaba en el crisol de la voluntad y el coraje. El camino les llevó por senderos tortuosos, más allá de los límites del bosque y hacia las tierras desconocidas que rodeaban el majestuoso castillo que había aparecido en su visión. El joven se sentía más perdido que nunca, el aire frío de la tarde se mezclaba con la sensación de incertidumbre que no dejaba de acompañarlo. Pero el gato, con su indiscutible presencia, seguía a su lado, como una guía tranquila pero firme. Al fin, al caer la noche, llegaron al pie de las imponentes murallas del castillo. Las torres se alzaban hacia el cielo, y las ventanas iluminadas desde el interior proyectaban una sombra extraña que se deslizaba sobre el suelo. Era un castillo que no había visto antes en su vida, pero que ahora se sentía como el centro del universo, como el lugar al que debía llegar, por algún motivo aún incomprensible.
Una muralla de misterio parecía rodear todo lo que lo conformaba, y los sonidos del viento susurraban promesas y advertencias a la vez. El joven miró al gato, que no parecía sorprendido por la magnitud del castillo, como si la grandeza del lugar fuera solo otro detalle insignificante en la intrincada red de eventos que ya estaban en marcha. «Este es el lugar donde tu prueba comenzará», dijo el gato, con una seriedad que contrastaba con su habitual tono de voz juguetón. «Dentro de esos muros se encuentran los desafíos que deberás superar. Pero recuerda, no todo es lo que parece. El rey, aunque poderoso, tiene enemigos, y no todos en su corte son lo que dicen ser. Tú mismo deberás descubrir qué roles juegan cada uno de los personajes con los que te cruces». El joven, sintiendo el peso de la entrada al castillo sobre sus hombros, asintió lentamente, sintiendo que el tiempo se detenía por un breve instante. A medida que se acercaban a la puerta principal, un guardia, de aspecto severo, los detuvo, y con una mirada que parecía atravesar el alma, les pidió que se identificaran. ¿A dónde vais?, preguntó el guardia, su voz grave. El gato, sin vacilar, dio un paso al frente y habló con la misma calma con la que se había movido todo el tiempo. «Traemos un invitado al rey. El joven que viene conmigo tiene un destino que aún no comprende, pero que el rey necesita para sus propios fines». El guardia observó al joven con una mirada desconcertante, pero, finalmente, asintió y les permitió el paso. Las puertas del castillo se abrieron con un crujido, revelando el pasillo principal adornado con tapices antiguos, cuyas imágenes parecían contar historias de tiempos olvidados. El gato caminó con paso decidido, y el joven, siguiendo su ejemplo, se adentró en el castillo. El interior del castillo estaba impregnado de un aire antiguo, pesado por el peso de siglos de historia. Los ecos de los pasos resonaban en los pasillos, y a medida que avanzaban, el joven sentía una sensación creciente de que todo aquí no era más que una gran trampa de intriga y secretos, esperando ser destapados. En el fondo del pasillo, una gran puerta de madera tallada los esperaba. «La sala del rey», dijo el gato en voz baja. «Allí, el verdadero desafío te aguarda». El joven se acercó, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Cada paso lo acercaba a lo desconocido, y a medida que cruzaba el umbral, no pudo evitar pensar en las palabras del gato. ¿Qué haría una vez frente al rey? ¿Qué quería realmente de él? ¿Y cuál sería su papel en toda esa maraña de poder y misterio? Al entrar en la sala, se encontró ante una figura imponente, el rey, vestido con ropas reales que resplandecían con una autoridad inquebrantable. Su rostro era serio y su mirada afilada, como si pudiera ver a través de cada pensamiento y emoción del joven. A su alrededor, varias figuras observaban desde las sombras, miembros de la corte cuyo rostro no se mostraba claro. El aire estaba cargado de una tensión palpable. El rey, sin decir palabra, se levantó de su trono y caminó hacia el joven. Cada uno de sus pasos resonaba en el silencio de la sala, y el joven, sin saber por qué, sintió que cada mirada en la sala lo evaluaba, como si esperaran algo de él, algo más que una simple respuesta. Finalmente, el rey habló, su voz baja pero poderosa. «Has llegado hasta aquí, joven, y eso es algo que pocos pueden decir. Pero llegar no es suficiente. Ahora debes demostrar tu valía. La corte está llena de trampas y engaños, y tu prueba será encontrar la verdad en este laberinto. Habrá quienes intenten desviarte del camino, quienes intentarán manipularte para sus propios fines. Mi pregunta es simple. ¿Tienes la astucia para descubrir la verdad y obtener lo que realmente deseas?» El joven miró al rey, sintiendo como las palabras del monarca lo envolvían. Su mente, ya llena de dudas y preguntas, comenzó a trabajar rápidamente. ¿Qué debía hacer? ¿Qué era lo que realmente deseaba? ¿Y qué era lo que el rey esperaba de él? El gato, en silencio, observaba desde las sombras, como una figura cuyo propósito aún no había sido revelado por completo. Capítulo 5. El dilema del espejo. El joven, tras las palabras del rey, sintió que el aire se volvía denso a su alrededor, cargado de una tensión palpable. Cada rincón del castillo parecía observarlo con ojos invisibles. Cada paso que daba en el vasto salón resonaba como si el tiempo se hubiera detenido, esperando una respuesta. El rey había planteado un reto, pero lo que parecía un desafío sencillo pronto se tornó en un laberinto de incertidumbre. En ese momento, el gato, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó al joven, sus pasos ligeros como si el suelo mismo se apartara para dejarlo pasar. Con una mirada profunda y sabia,
le susurró al oído. Recuerda, la respuesta no siempre se encuentra en lo que ves. A veces, lo que te desafía no es lo que te muestran, sino lo que te ocultan. Estas palabras flotaban en el aire como un eco distante, y el joven, sintiendo que algo más se ocultaba tras ellas, asintió lentamente. La sensación de estar atrapado en una red invisible, tejida por el rey y la corte, lo invadió. No podía confiar en nadie, ni siquiera en sí mismo. Pero, ¿cómo encontrar la verdad entre tantas mentiras? El rey, sin esperar una respuesta inmediata, levantó una mano y señaló una puerta en el extremo opuesto de la sala, una puerta que hasta entonces había pasado desapercibida. La madera oscura de la puerta parecía estar impregnada de una energía extraña, como si fuera un umbral hacia un destino incierto. «Atraviesa esa puerta», ordenó el rey. «En la sala más allá encontrarás lo que necesitas para seguir adelante. Pero ten cuidado, joven. No todo lo que encuentres en esa sala será lo que esperas». El joven no dudó, pues no tenía opción. El destino parecía empujarlo hacia lo desconocido, como si cada paso lo llevara a una verdad que aún no podía comprender. Junto a él, el gato caminaba en silencio, su presencia tan inquebrantable como siempre. Sin embargo, el joven no pudo evitar sentirse más solo que nunca. Al atravesar la puerta, el ambiente cambió de inmediato. Ya no estaba en la misma sala imponente del rey, sino en una cámara diferente, pequeña, con paredes de espejo que reflejaban su figura una y otra vez, creando un laberinto visual. El aire era frío y pesado, y una sensación de claustrofobia comenzaba a apoderarse de él. Al mirar hacia adelante, el joven vio una figura en el centro de la sala, un espejo gigante que parecía absorber toda la luz de la estancia. No había nada más. Solo el espejo, que reflejaba al joven y todo lo que lo rodeaba. De pronto, se dio cuenta de algo extraño. Su reflejo en el espejo no era el mismo. El joven vio cómo la imagen que se devolvía de él era más firme, más decidida, con una mirada que mostraba una seguridad que no sentía en su interior. La figura en el espejo sonrió, un gesto lleno de arrogancia, como si supiera algo que él aún no había descubierto. En su reflejo, el joven se vio a sí mismo sin las dudas que lo asolaban, sin la inseguridad que lo había acompañado todo el tiempo. La imagen parecía tener poder, como si fuera un ser distinto, pero tan conectado con él mismo que el joven no pudo evitar sentirse atraído por la visión. A medida que miraba, el reflejo comenzó a hablar, una voz profunda que resonaba en la mente del joven. «Eres tú el que debe tomar las decisiones aquí. El castillo está lleno de engaños, y el rey no es más que un peón en un juego más grande. ¿Vas a seguir ciego, como todos los demás, o vas a ver lo que otros no se atreven a ver?» El joven dio un paso atrás, perturbado por la voz. ¿Era su propia mente quien hablaba? ¿O era algo más? Lo único que podía sentir con claridad era el peso de la decisión que se cernía sobre él, una decisión que no podía tomar a la ligera. ¿Qué debería hacer? ¿Escuchar su propio reflejo, esa parte de él que parecía más sabia y más segura que él mismo? ¿O, por el contrario, debía confiar en la guía del gato, cuyas palabras siempre eran sabias pero cargadas de misterios que aún no podía descifrar? El gato, que había permanecido en silencio a su lado, se acercó lentamente. Su mirada, tan penetrante como siempre, se posó en el espejo. Sin decir una palabra, el gato dio un leve gesto con su cola, como si le indicara al joven que mirara más allá de lo evidente. «Este espejo no te mostrará la verdad», dijo el gato, con una calma que contrastaba con el tumulto interior del joven. «Solo te mostrará lo que quieres ver, lo que deseas más profundamente. Pero la verdad no se encuentra en lo que deseas, sino en lo que necesitas descubrir de ti mismo». Las palabras del gato parecían desvelar una capa más de la realidad, pero el joven se sentía más perdido que nunca. ¿Qué era lo que necesitaba descubrir? ¿Y cómo debía actuar frente a esa imagen que lo miraba con tanta confianza? La figura en el espejo se acercó un paso más. Su sonrisa se amplió. El joven podía ver cómo esa versión del mismo parecía saberse el dueño de su destino. Un destino que ahora se mostraba como un campo de batalla entre la duda y la certeza, entre lo que era y lo que podría llegar a ser. El joven levantó la mano, tocando el vidrio frío del espejo. El reflejo hizo lo mismo, pero, al hacerlo, el joven sintió una sacudida, como si el vidrio hubiera cobrado vida propia. De pronto, la sala se iluminó por una luz intensa, cegadora, y cuando el resplandor se desvaneció, el espejo había desaparecido. En su lugar,
El joven se encontró frente a una puerta que no había visto antes. Una puerta dorada, de aspecto antiguo, con intrincados grabados que reflejaban la esencia misma del castillo. El gato, con una mirada fija, dijo una vez más: «La puerta está ante ti, pero lo que elijas detrás de ella determinará quién serás a partir de ahora». El joven, aliviado por la desaparición del espejo pero aún abrumado por las preguntas que no cesaban de fluir en su mente, no tuvo más remedio que caminar hacia la puerta, sabiendo que detrás de ella aguardaba lo que sería su próximo gran desafío. Capítulo 6. La puerta dorada y el sendero incierto. El joven, aunque temeroso, no dudó. Con el gato siguiéndolo en silencio, avanzó hacia la puerta dorada que había aparecido en lugar del espejo, como si las sombras del pasado hubieran sido desvanecidas por un resplandor nuevo. Cada paso que daba hacia ella lo alejaba más de las dudas que lo habían atormentado, pero también lo acercaba a un destino incierto que no comprendía por completo. El eco de sus propios pasos resonaba en sus oídos, como un recordatorio constante de que no había marcha atrás. La puerta estaba adornada con complejos grabados, representando escenas que parecían formar una historia que el joven no alcanzaba a comprender. Figuras enigmáticas, tal vez de antiguas leyendas o historias perdidas en el tiempo, danzaban en su mente a medida que los detalles de los grabados se volvían más vívidos. A medida que su mano tocaba la fría manija de la puerta, una sensación extraña lo invadió, como si estuviera a punto de cruzar una frontera irreversible, una línea entre lo conocido y lo desconocido. El gato, en su eterna calma, se posó sobre el suelo, observando al joven con esos ojos sabios y penetrantes. No dijo nada, pero sus ojos parecían emitir una silenciosa advertencia. Una advertencia que el joven no podía ignorar. Sin embargo, había llegado. Hasta aquí, enfrentando desafíos que lo habían llevado más allá de su zona de confort, y ya no podía permitir que el miedo lo detuviera. Con determinación, giró la manija y abrió la puerta. El aire que se despidió al abrir la puerta era distinto al que había respirado hasta entonces. Ya no olía a la madera antigua y a los pasillos polvorientos del castillo. El aire que ahora lo rodeaba tenía un frescor profundo, como si proviniera de un lugar más allá del tiempo y del espacio, un lugar desconocido. El joven avanzó, con el gato aún a su lado, cruzando el umbral hacia lo que solo podría describir como un sendero oscuro y sinuoso. El sendero era estrecho y estaba rodeado por altos árboles que, aunque no parecían moverse, ofrecían una sensación de vigilia constante. La luz, que aún no había desaparecido por completo, se filtraba a través de las ramas, creando sombras que danzaban en el suelo como si fueran criaturas vivientes. Cada paso que daban los llevaba más lejos del castillo, y el silencio del bosque los envolvía de manera opresiva. A veces, el crujir de una rama quebrándose bajo los pies del joven era lo único que se escuchaba, pero en ocasiones el silencio era tan profundo que parecía que el tiempo mismo se había detenido. En el aire flotaba una sensación de misterio, como si la naturaleza misma estuviera ocultando algo en los rincones más oscuros de este nuevo mundo al que se adentraban. El joven miró a su alrededor, buscando alguna pista, algún signo de lo que debía hacer. Pero lo único que encontraba era el sendero que se extendía ante él, sin fin, envolviéndolo en una espiral de incertidumbre. A medida que avanzaban, comenzaron a aparecer extrañas figuras en la distancia, criaturas que parecía que solo existían en los susurros del viento. Seres con formas ambiguas, que a veces tomaban la forma de hombres y otras veces de sombras, observaban desde entre los árboles. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pero no emitían luz. Más bien, absorbían la luz que los rodeaba, como agujeros negros en el universo. El joven sintió una mezcla de temor y fascinación al verlos, y aunque el gato permaneció sereno y tranquilo a su lado, el joven no pudo evitar la sensación de que algo lo estaba observando, aguardando que cometiera un error. De pronto, una voz susurró en sus oídos, casi inaudible, como el murmullo de las hojas al viento. El miedo es un compañero constante en este sendero. No lo dejes que te controle. El joven dio un paso atrás, buscando el origen de esa voz. El gato levantó su cabeza y miró hacia el cielo, sus ojos brillando con una intensidad casi sobrenatural. La voz había desaparecido tan rápido como había llegado, pero su eco perduraba en la mente del joven, recorriéndolo como un río de pensamientos inquietantes. Al continuar su camino, algo cambió. El aire comenzó a volverse más espeso, como si cada respiración se volviera más difícil. El suelo bajo sus pies parecía temblar, como si el sendero mismo estuviera vivo. De repente,
una figura se materializó en el camino. Era una mujer, vestida con ropas plateadas que reflejaban la luz tenue de la tarde. Sus ojos, llenos de una sabiduría antigua, lo miraban fijamente, como si ya conociera todos sus secretos. Su presencia era al mismo tiempo reconfortante y aterradora. «¿Quién eres?», preguntó el joven, sintiendo que no tenía más opción que enfrentarla. La mujer sonrió suavemente, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos, que permanecieron profundamente serenos. Era como si ella estuviera más allá del tiempo, más allá de la vida misma. «Soy quien guarda las respuestas a las preguntas que no has hecho aún. Y soy quien te guiará por los caminos que aún no has recorrido. El sendero que has tomado es uno de transformación, joven. No es un camino fácil, pero es el único que te llevará a la verdad que buscas». El joven, desconcertado, miró a la mujer con cautela. No sabía si debía confiar en ella, pero algo en sus palabras resonó en lo más profundo de su ser. La mujer dio un paso hacia él, y en ese instante, una sensación de calma invadió su corazón. «Solo tú puedes decidir cuál es tu destino. Pero recuerda, no todo lo que encuentras en este sendero es lo que parece. Algunos caminos se abren solo para aquellos dispuestos a mirar más allá de las apariencias. ¿Estás listo para ver lo que realmente hay ante ti?». El joven miró al gato, quien lo observaba en silencio, y asintió lentamente. Aunque el camino estaba plagado de incertidumbre y los desafíos parecían infinitos, algo dentro de él sabía que debía seguir adelante, que no podía dar marcha atrás. No importaba lo que tuviera que enfrentar, debía descubrir la verdad, sin importar lo que le costara. La mujer asintió también, con una ligera sonrisa que pareció transmitir una aprobación silenciosa. En ese momento, el joven dio el siguiente paso, avanzando hacia lo desconocido, sabiendo que, aunque el sendero estuviera lleno de sombras y misterios, él debía enfrentarse a ellos para encontrar la luz que tanto buscaba. Y así, el joven y el gato continuaron su camino por el sendero incierto, sabiendo que el destino los aguardaba más allá de la niebla y que el tiempo, aunque los rodeara, no podía detenerlos. Capítulo 7. El bosque de los susurros y la revelación del gato. El camino se extendía delante del joven como una cinta que no parecía tener fin. La luz que filtraba entre las hojas del bosque se desvanecía cada vez más, dejando que las sombras crecieran y se fusionaran con el aire espeso que rodeaba al viajero. No obstante, el joven caminaba con una determinación que lo empujaba hacia adelante, hacia algo que no entendía del todo, pero que sentía que debía descubrir. El gato, siempre en silencio, lo seguía sin prisa, sus pasos ligeros y ágiles, casi imperceptibles, como si fuera una extensión de la misma oscuridad que los rodeaba. El joven miraba a su alrededor con creciente inquietud, pues las sombras parecían moverse a su propio ritmo, como si tuvieran vida propia. De repente, en un susurro bajo y casi imperceptible, una brisa atravesó el bosque, trayendo consigo un eco extraño, como si miles de voces se estuvieran comunicando entre ellas. «¿Oyes eso?», preguntó el joven, girándose hacia el gato, buscando alguna respuesta, aunque sabía que no la recibiría. El gato lo observó con aquellos ojos penetrantes, su mirada fija y profunda. No respondió, pero algo en su presencia parecía indicar que ya sabía lo que estaba sucediendo. A medida que avanzaban, el sonido de los susurros aumentaba, envolviéndolos en una capa de misterio aún más densa. Las voces eran inconfundibles, aunque su significado se desvanecía en el aire, como si las palabras no pertenecieran al mundo terrenal. De pronto, un árbol gigantesco apareció ante ellos, su tronco oscuro y curvado como si estuviera marcado por el paso de los siglos. En sus raíces, había una abertura, una especie de entrada oculta que parecía invitarlos a adentrarse en sus entrañas. El joven dudó por un momento. Algo en el aire, algo en la atmósfera que lo rodeaba, lo hacía sentir que estaba a punto de tomar una decisión trascendental. El gato, sin embargo, avanzó con la gracia de siempre, deslizándose hacia la entrada del árbol con la misma confianza con la que había enfrentado los desafíos anteriores. «¿Qué hay allí?», preguntó el joven, ahora más incierto que nunca, sin saber si debía seguir al gato o dar un paso atrás. El gato, sin decir una palabra, se detuvo en la entrada, mirando hacia atrás como si esperara que el joven tomara su propia decisión. Los ojos del felino brillaban con una intensidad que parecía ser la respuesta a todas las preguntas no formuladas, la clave que le faltaba al joven para comprender lo que estaba ocurriendo. «Es hora de entrar», dijo una voz profunda, resonante,
que parecía venir de todos lados a la vez. El joven se sobresaltó, buscando la fuente de esa voz, pero no vio a nadie. La voz, sin embargo, parecía estar dentro de él, como si la misma tierra le hablara. Respiró profundamente y dio un paso hacia la abertura en el árbol, siguiendo al gato que ya había entrado. Al pasar la entrada, un escalofrío recorrió su cuerpo, pero algo más lo empujó a seguir avanzando. Dentro del árbol, el aire estaba más denso, cargado de una energía que parecía provenir del mismo corazón del bosque. Las raíces se entrelazaban a su alrededor, formando un túnel que descendía hacia lo profundo. No había luz, pero la oscuridad no era absoluta. Una luz tenue, casi etérea, emanaba de las paredes de la corteza, iluminando los pasajes sinuosos que se abrían ante ellos. El joven se dio cuenta de que, a medida que avanzaban, los susurros en el aire se volvían más claros, como si las voces estuvieran comenzando a formar palabras, frases que él no comprendía del todo. Al llegar al final del túnel, el joven se encontró en un vasto espacio circular. Era un claro dentro del árbol, o quizás el interior de otro mundo. El aire era pesado y el suelo estaba cubierto por una capa suave de musgo, como si el tiempo mismo hubiera dejado de transcurrir en este lugar. En el centro del claro, una figura estaba de pie, envuelta en una capa oscura, observando al joven con una calma sobrecogedora. Era una figura humanoide, pero no completamente humana. Su rostro estaba cubierto por una máscara plateada que reflejaba la luz tenue del entorno, sin mostrar ningún rasgo identificable. La figura estaba inmóvil, como una estatua, pero su presencia parecía ocupar todo el espacio, impregnándolo todo con una sensación de poder y conocimiento infinito. El gato se acercó sin miedo, como si conociera a esta figura, y se sentó a su lado, observando al joven. La figura permaneció en silencio, pero el joven sintió que algo estaba a punto de suceder. Las voces, que hasta entonces se habían limitado a susurros distantes, ahora parecían converger en un solo sonido. Un solo eco que resonaba en su mente, envolviéndolo, guiándolo hacia una revelación que ya no podía evitar. De repente, la figura habló, su voz profunda y resonante, como si proviniera de las entrañas de la tierra misma. Has llegado hasta aquí porque eres el elegido. Pero aún te queda un largo camino por recorrer. Este es el umbral de la verdad, el lugar donde las realidades se entrelazan y los secretos son revelados. El gato es tu guía, pero solo tú puedes desvelar lo que está oculto. El joven, atónito, observó la figura, buscando alguna explicación, pero las palabras no llegaban a su mente. El gato lo miró con sus ojos penetrantes, como si le transmitiera todo lo que necesitaba saber. Y, en ese momento, el joven comprendió algo que no había comprendido antes. Su viaje no era solo físico. Estaba embarcado en una búsqueda espiritual, una travesía hacia el autoconocimiento, y para llegar al final de su sendero, debía comprenderse a sí mismo y abrazar los secretos que yacían en su interior. La figura levantó una mano, y el aire a su alrededor vibró con energía. En un abrir y cerrar de ojos, el joven vio una visión, una imagen clara y nítida. En ella, él mismo se veía de pie en la cima de una montaña, mirando hacia un horizonte infinito. Y en ese horizonte, algo lo esperaba, algo más grande que él mismo, algo que cambiaría todo lo que conocía. La respuesta está en ti, dijo la figura, su voz resonando como una última advertencia. Y con esas palabras, desapareció, dejando al joven en un silencio absoluto. El gato, nuevamente en su serena calma, miró al joven como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. El joven, sintiendo una mezcla de miedo y entendimiento, se dio cuenta de que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Capítulo 8. El regreso al mundo exterior y la confrontación interior. El joven se despertó con un sobresalto, como si hubiera emergido de un sueño profundo. Sus ojos, aún nublados por el misterio de lo ocurrido, se abrieron lentamente. A su alrededor, el claro dentro del árbol ya no estaba, ni la figura enigmática, ni el gato. Todo había desaparecido, y él se encontraba, ahora, de nuevo en el bosque, en el mismo lugar donde había comenzado su travesía. El aire, sin embargo, se sentía diferente. Había algo en la atmósfera que lo impregnaba de una nueva sensación, una especie de conciencia expandida, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento hubiera dejado una marca imborrable en su ser. No sabía si lo que había visto en el interior del árbol había sido real o si había sido una manifestación de su propio espíritu, pero sentía que algo había cambiado dentro de él, algo fundamental. El gato apareció a su lado,
su figura siempre serena, como si nada hubiera ocurrido. Miró al joven con una calma que solo él parecía comprender, como si todo lo que había sucedido fuera una simple parte del viaje, un paso más en su aprendizaje. ¿Qué ha pasado?, preguntó el joven, su voz temblorosa, aún buscando respuestas en su propio interior. El gato lo observó con sus ojos profundos, sin emitir una sola palabra. No era necesario. La respuesta estaba en él, en su corazón y en su mente. El gato había sido siempre su guía, pero ahora era él quien debía tomar las riendas de su propio destino. Con un suspiro, el joven se levantó y comenzó a caminar, como si sintiera la necesidad de seguir adelante, de avanzar hacia lo desconocido con una nueva comprensión de sí mismo. Sin embargo, el camino parecía diferente. Ya no era el sendero que había recorrido antes. Las sombras del bosque se alzaban de una manera más amenazante, y los árboles susurraban palabras que no entendía, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Mientras avanzaba, su mente volvía a lo que había visto en el interior del árbol. La visión de la cima de la montaña lo seguía, como un faro lejano en el horizonte. La sensación de que debía llegar allí se hacía cada vez más fuerte, pero a medida que se acercaba al final del bosque, algo comenzaba a detenerlo. El miedo, esa vieja sensación que siempre había sido su compañera, se estaba apoderando de él. ¿Qué lo esperaba en ese horizonte? ¿Estaba preparado para enfrentar lo que estaba por venir? El gato, al igual que antes, seguía su camino con una confianza inquebrantable. No parecía inmutarse ante las dudas del joven, y su presencia parecía calmarlo de alguna manera. Pero en el fondo, el joven sabía que el gato solo podía acompañarlo hasta cierto punto. La última parte del viaje debía ser recorrida por él solo. El camino se hizo más empinado, y las sombras parecían alargarse aún más a medida que avanzaba. Los susurros del bosque se intensificaron, como si estuvieran hablando directamente a su alma, diciéndole cosas que no podía entender, pero que sabía que debía escuchar. La conexión con la naturaleza se volvía más fuerte, más palpable, y el joven se dio cuenta de que, en ese momento, no solo caminaba a través del bosque. Estaba caminando a través de su propia psique, enfrentándose a sus propios miedos, sus inseguridades, todo lo que había tratado de evitar a lo largo de su vida. En un instante, sintió una mano en su hombro. El gato se había detenido y lo miraba fijamente, como si quisiera transmitirle algo importante, algo que había olvidado. El joven, con una mirada penetrante, comprendió. El gato no solo era un guía físico, sino también un compañero espiritual. No podía evitar los desafíos, pero sí podía aprender a enfrentarlos. No estaba solo, aunque su camino fuera solitario. Finalmente, el joven llegó al final del bosque, y ante él se abrió un vasto campo. La montaña que había visto en su visión estaba al fondo, pero aún quedaba un largo trecho por recorrer. El aire era más fresco aquí, y la luz del sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. Era un contraste con las sombras densas que lo habían acompañado hasta ese momento. Aquí, la calma reinaba, pero el joven sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, el inicio de un viaje aún más desafiante. A lo lejos, el sonido de un río fluía, suave y constante, como el latido de la tierra misma. El joven, decidido, comenzó a caminar hacia la montaña, dejando atrás el bosque que lo había acompañado en su viaje interno. Pero mientras lo hacía, no pudo evitar preguntarse, ¿quién era él realmente? ¿Qué significaba todo lo que había vivido hasta ese momento? Las respuestas seguían siendo esquivas, pero sentía que, a medida que avanzaba, se acercaba más y más a la verdad que tanto había buscado. El gato lo observó por última vez antes de perderse entre los árboles, como si su trabajo estuviera hecho. El joven, ahora más maduro y consciente de sí mismo, continuó su camino hacia la montaña, sabiendo que su destino estaba esperando, pero que solo él podría alcanzarlo. Y mientras caminaba, la única certeza que tenía era que cada paso lo acercaba más a la revelación de quién realmente era, y de lo que debía hacer con su vida. El viento comenzó a soplar con fuerza, como si el bosque quisiera despedirse de él, pero el joven ya no temía. Ya no tenía miedo. La sombra que había acompañado su camino ahora era parte de él, y al mismo tiempo, algo dentro de él brillaba con una luz nueva, más fuerte que antes. Capítulo 9. La travesía hacia la montaña y el despertar del alma. El joven avanzó con pasos decididos, cada uno resonando en el vasto campo como un eco de su voluntad recién descubierta.
La montaña, imponente y majestuosa, seguía en el horizonte, casi como una figura que lo llamaba desde lejos, invitándolo a un destino que aún no comprendía por completo. La distancia parecía ser su mayor desafío, y a medida que se acercaba, los pensamientos comenzaban a agolparse en su mente. Sabía que este último tramo del viaje no solo representaba un reto físico, sino algo mucho más profundo, una travesía hacia el interior de su ser. Mientras caminaba, los sonidos del mundo a su alrededor se transformaron en una sinfonía de matices. El viento jugaba con las hojas de los árboles, creando una melodía sutil y misteriosa. A lo lejos, el agua del río fluía con una calma serena, pero también con la fuerza de algo antiguo y eterno. La tierra misma parecía respirando bajo sus pies, una fuerza invisible pero palpable que lo sostenía, como si el mundo entero lo estuviera acompañando en su viaje. El joven no podía evitar preguntarse qué lo había llevado hasta este punto, qué le había permitido enfrentarse a tantos temores, a tantas dudas. La visión del gato, tan distante y sereno, seguía viva en su mente, pero ahora, más que nunca, sentía que su viaje no era solo físico. Era una travesía interior, una que le revelaría lo que realmente llevaba dentro, sus deseos más profundos y sus miedos más oscuros. El camino hacia la montaña parecía interminable. A medida que avanzaba, el terreno comenzaba a volverse más accidentado, las rocas y los arbustos desafiaban su paso. La niebla se espesaba, y el aire, ahora más frío, parecía cortar la piel. Pero el joven no se detuvo. Algo dentro de él lo impulsaba hacia adelante, algo más grande que él mismo. La montaña, que antes parecía distante, ahora estaba más cerca, y con cada paso, el peso de la decisión que había tomado se hacía más claro. El sol comenzó a esconderse tras las nubes, y la luz se desvaneció poco a poco. La oscuridad comenzaba a envolverlo, y el joven sintió una extraña mezcla de angustia y determinación. ¿Qué le esperaba al final de su camino? ¿Qué descubriría en la cima de la montaña? Las respuestas seguían siendo tan esquivas como siempre, pero algo dentro de él le decía que debía seguir. La figura de la montaña, ahora casi palpable, lo miraba en silencio, como si deseara compartir con él sus secretos, como si le ofreciera su conocimiento eterno. Pero, en ese momento, el joven comprendió algo que no había entendido antes. No era la montaña la que tenía que conquistar, sino a sí mismo. Era su alma la que debía ser revelada, su verdadero ser el que debía emerger de las sombras y la niebla. En medio de la oscuridad, las estrellas comenzaron a brillar con intensidad, iluminando el camino del joven. Cada destello parecía ser una guía, un faro que lo conducía hacia su destino. Aunque el viaje se había vuelto aún más desafiante, una sensación de paz lo envolvía. Sentía que, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, algo dentro de él brillaba con una luz inquebrantable. De repente, un fuerte viento comenzó a soplar, llevándose la niebla que había oscurecido su camino. La montaña, ahora completamente visible, se erguía ante él con una majestuosidad imponente, como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo esa figura solemne. El joven, con el corazón palpitante y la mente llena de preguntas, comenzó a subir el primer tramo hacia la cima. Cada paso se sentía más pesado, como si la montaña misma lo estuviera probando, evaluando su determinación. La subida se hizo ardua, las rocas resbaladizas y el aire cada vez más delgado. Sin embargo, el joven no se detuvo. El cansancio ya no era una preocupación, ni el dolor de sus músculos. Su mente estaba centrada en algo mucho más profundo, algo que le daba fuerza en cada paso. La visión del gato, de su quietud y sabiduría, lo acompañaba en cada momento, y en su interior sentía que ya no estaba solo. En el camino, encontró una bifurcación, dos senderos que se separaban ante él. Uno se adentraba más en las sombras, mientras que el otro parecía ascender con claridad, directo hacia la cima. El joven, sin dudarlo, tomó el camino que ascendía con la luz de las estrellas, el que lo guiaba hacia lo alto, hacia la revelación de su ser. No había más tiempo para dudas. Este era su destino, y estaba listo para enfrentarlo. A medida que subía, el silencio se hizo más profundo. No había sonidos, solo el sonido de su respiración y el latir de su corazón. Cada paso parecía resonar en el vacío de la montaña, como si estuviera desnudando su alma ante el vasto universo. ¿Qué lo esperaba al final? ¿Qué verdad sería revelada en la cima? La oscuridad que lo rodeaba ya no parecía tan temible. Ahora, el joven sentía que formaba parte de ella,
que la oscuridad era una parte intrínseca de su ser, un aspecto fundamental de su existencia. Y, en medio de esa oscuridad, encontró la luz. Una luz suave, cálida, que surgió desde su interior, iluminando el camino y disipando las sombras. Había llegado a un lugar donde las respuestas no importaban, porque lo que realmente importaba era el viaje, el proceso de descubrimiento y transformación que había experimentado. Finalmente, con el corazón lleno de una paz inesperada, el joven llegó a la cima de la montaña. El paisaje ante él era vasto e infinito, una extensión de cielos estrellados, montañas distantes y valles llenos de vida. El mundo parecía abrirse ante él, ofreciéndole todo su esplendor y misterio. Y, en ese momento, comprendió, el viaje nunca había sido sobre encontrar una respuesta, sino sobre aprender a vivir con las preguntas, con las sombras, con la luz. Porque, en su interior, el joven ya había alcanzado la cima más importante de todas, la cima de su propio ser. Capítulo 10. La revelación de la verdad interior. El aire en la cima de la montaña se sentía más puro, pero también más cargado de una extraña densidad, como si todo el peso del mundo descansara sobre aquel pequeño punto que el joven había alcanzado. A su alrededor, el panorama se desplegaba vasto e imponente, como un lienzo donde cada montaña, cada río, cada árbol y cada estrella tenía su lugar. Pero en ese momento, lo que verdaderamente importaba no era el mundo exterior, sino el interior de su propio ser. El joven sabía que, a pesar de haber llegado a la cima física, su viaje no había hecho más que comenzar. Había alcanzado el lugar más alto, pero no era el punto de llegada, sino el umbral hacia una verdad más profunda que debía descubrir. De pie, con los ojos cerrados, dejó que la brisa fresca de la montaña acariciara su rostro. Los recuerdos de la travesía, de los momentos de duda, de las dificultades superadas y de la quietud del gato, todo se entrelazaba en su mente. El joven comprendió que cada paso dado, cada desafío enfrentado, no era sino una manifestación de algo mucho más grande. Y era en ese preciso instante cuando, por fin, entendía la lección más importante que la montaña le ofrecía. La verdad no estaba fuera de él, sino dentro de su alma. Los ecos de los vientos arrastraron consigo sus pensamientos, y el joven se encontró a sí mismo sentado en el suelo, observando el cielo estrellado. Las estrellas brillaban con una intensidad tan pura que parecía que todo el universo lo observaba en silencio, esperando algo de él, esperando una reacción, un entendimiento. Era como si el mismo cosmos estuviera alineado para ofrecerle una revelación. Y, de repente, algo comenzó a cambiar. Una luz suave, cálida y misteriosa comenzó a formarse frente a él, como una especie de resplandor etéreo que no venía de las estrellas ni del sol, sino de algún lugar más profundo, dentro de él. El joven observó con detenimiento, sin miedo, sin incertidumbre. Sabía que este momento había sido preparado, que la montaña lo había llevado hasta allí para encontrar lo que había estado buscando sin saberlo, la verdad de su existencia, la razón de su alma errante. A medida que la luz se intensificaba, el joven pudo ver, no solo con los ojos, sino con el alma, una figura que surgió lentamente en la penumbra. No era una figura humana ni animal. Era una mezcla de ambas, pero también algo completamente distinto. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban la sabiduría ancestral de los siglos, la experiencia de innumerables vidas pasadas, y su mirada era tan profunda que parecía contener todo el conocimiento del universo. Era el gato, el mismo gato que lo había guiado desde el principio de su viaje. Pero esta vez no era una visión distante o un susurro lejano. El gato estaba allí, ante él, frente a él, no como una simple figura, sino como una manifestación del conocimiento más profundo, un ser que trascendía el tiempo y el espacio. El joven, sin hablar, comprendió que este encuentro no era casual. El gato no era solo un compañero de su viaje, sino la representación de algo mucho más grande, algo que había estado esperando para ser comprendido. La figura del gato se acercó lentamente, su paso ligero pero lleno de gracia. No emitía sonido alguno, pero el aire a su alrededor parecía vibrar, como si al mismo tiempo estuviera suspendido. El joven, aunque aún sorprendido por la aparición, sintió una paz inexplicable llenar su corazón. Era como si todo lo que había pasado, todo lo que había vivido, hubiera sido una preparación para este momento. Ahora, frente a él, se encontraba la clave para entender su propósito, su destino, y la razón de su existencia. El gato lo observó con una serenidad infinita, y por un instante, el joven se sintió pequeño, diminuto ante la magnitud de ese ser.
Sin embargo, no hubo juicio, no hubo desprecio, solo una profunda comprensión. Fue como si todo lo que había sentido y experimentado, todas las emociones, las dudas y las certezas, se disiparan por completo. El joven no estaba solo, y nunca lo había estado. El gato, en su silencio, le hablaba de una manera que no necesitaba palabras. El joven se levantó lentamente, sin que el gato se moviera, pero la conexión entre ambos era palpable, casi física. El gato, con su mirada penetrante, pareció decirle algo, aunque no se expresó en voz audible. Todo lo que buscas está dentro de ti, y lo que has vivido hasta ahora ha sido solo el comienzo de lo que está por venir, parecía susurrar el aire mismo. La comprensión de esas palabras no llegó a su mente, sino a su corazón, como una verdad fundamental que nunca había sido pronunciada en su vida. Y entonces, el gato se alejó, desvaneciéndose lentamente entre las sombras de la montaña. El joven, aunque aún sin palabras, sintió que algo dentro de él se había transformado. La revelación era más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Ya no se trataba de encontrar respuestas o de alcanzar algún objetivo lejano. El camino, el viaje, la montaña misma, todo lo que había experimentado lo había conducido a este momento. La verdad no estaba en un destino final, sino en la forma en que uno caminaba a través de la vida. No importaba lo que el joven había alcanzado, sino lo que había aprendido a través de cada paso, cada prueba y cada silencio. A medida que la luz del gato se desvanecía, el joven se quedó allí, en la cima de la montaña, con la paz de haber encontrado lo que había estado buscando sin saberlo. El cielo se iluminaba con las primeras luces del amanecer, y el joven comprendió que el viaje no terminaba allí, sino que apenas comenzaba. La montaña había sido solo el primer paso en su camino hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo. Y, en ese preciso instante, se sintió más conectado con todo lo que lo rodeaba, más en paz consigo mismo y con el universo que nunca antes. El joven respiró profundamente, mirando al horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse. El camino por delante aún estaba por recorrer, pero ya no le temía. Porque ahora sabía algo que antes ignoraba. El verdadero viaje no era hacia un destino lejano, sino hacia el interior de su propio ser, donde todo lo que había necesitado siempre había estado esperando. Capítulo 11. La sabiduría del vacío y el regreso al hogar. El amanecer comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo con una paleta de colores suaves y etéreos. Las primeras luces del día se filtraban entre las montañas, despertando la naturaleza con su tenue resplandor. El joven, ahora solo en la cima, respiraba profundamente, sintiendo como si su alma se hubiera aligerado con el paso de la noche. El gato, esa misteriosa criatura que había guiado sus pasos y desvelado los secretos de su viaje, había desaparecido. Pero su presencia seguía en el aire, como un perfume intangible que le susurraba las verdades más profundas. El joven miraba hacia el abismo que se extendía a sus pies, la inmensidad del mundo que había recorrido y que aún debía recorrer. Se sentía pequeño ante tal vastedad, pero al mismo tiempo, no podía negar la sensación de que algo había cambiado en él. Era como si todo lo que había vivido hasta ese instante hubiera sido una preparación para comprender, no solo el mundo que lo rodeaba, sino la esencia misma de su ser. En ese momento, un sentimiento extraño invadió su corazón. No era tristeza ni alegría, ni siquiera incertidumbre. Era un vacío profundo, un vacío que no se sentía como algo negativo, sino como la más pura de las libertades. Era como si el joven hubiera alcanzado un estado en el que todas las respuestas que había estado buscando no fueran necesarias. Había llegado a un lugar donde el conocimiento ya no dependía de las palabras, ni de los conceptos, ni de las explicaciones. Había llegado al corazón de la verdad, y allí, en ese vacío, descansaba la sabiduría más grande. Sin embargo, aunque la paz reinaba en su interior, algo dentro de él sabía que no podía quedarse allí para siempre. Había alcanzado la cima de la montaña, pero la verdadera lección era que el camino no terminaba allí. El viaje no era solo hacia un lugar físico, sino hacia una comprensión más profunda de sí mismo y de su propósito en el mundo. Y esa comprensión, aunque ahora era clara en su mente, debía ser llevada al mundo real. El vacío que sentía no era un fin en sí mismo, sino el preludio de un nuevo comienzo. El joven comenzó a caminar lentamente hacia el descenso, sus pasos ligeros y firmes, como si la montaña misma lo guiara hacia su próximo destino. No sabía exactamente a dónde lo llevaría el camino, pero estaba listo para enfrentarlo. Ya no importaban las dudas que alguna vez había tenido,
ni los miedos que lo habían acompañado en su travesía. Había aprendido a aceptar la incertidumbre, a caminar en el vacío con la certeza de que, aunque no pudiera ver el final, cada paso era una oportunidad para aprender, para crecer y para entender más profundamente el misterio de la existencia. Mientras descendía por el sendero, el paisaje a su alrededor comenzaba a cambiar. Las montañas, aunque aún imponentes, ya no lo deslumbraban con su majestuosidad. El joven, ahora inmerso en sus pensamientos, podía ver más allá de la superficie. El sol iluminaba suavemente el paisaje, y cada árbol, cada roca, cada río, parecía estar lleno de vida y significado. El joven comprendió que, al igual que en la cima de la montaña, la verdadera esencia de las cosas no se encontraba en su apariencia, sino en su ser profundo. El camino lo llevó a través de bosques densos y valles tranquilos, cruzó ríos que reflejaban el cielo y pasaron por campos donde el silencio parecía ser el único sonido. En su mente, los recuerdos del gato, de su misterioso encuentro, de las palabras no dichas, resonaban como ecos de sabiduría. Había comprendido que no era necesario hablar para transmitir la verdad. La sabiduría no siempre se encuentra en lo que se dice, sino en lo que se es. Y en ese sentido, el gato había sido una manifestación de esa verdad. Una verdad que no necesitaba ser expresada con palabras, sino vivida a través de la experiencia, del silencio, de la conexión profunda con uno mismo y con el universo. A medida que el joven avanzaba, comenzó a sentir una extraña sensación de plenitud. Aunque había estado buscando respuestas durante todo su viaje, ahora entendía que las respuestas no estaban fuera de él, sino en el proceso mismo de buscar, de cuestionar, de vivir. La sabiduría no se encontraba en una meta final, sino en la manera en que uno caminaba hacia ella. Y así, mientras descendía de la montaña, comenzó a comprender que su regreso al hogar no era simplemente un retorno físico, sino una vuelta a su propio ser, a la esencia de lo que realmente era. El hogar, pensó, no era un lugar concreto, sino un estado de ser. Un estado de conexión con todo lo que lo rodeaba, una comprensión profunda de que no estaba separado de la naturaleza, ni del universo, ni de los demás. Todo formaba parte de un mismo todo, y cada ser, cada cosa, tenía su lugar en ese gran esquema cósmico. El joven, al mirar las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo, comprendió que su viaje nunca terminaría. Siempre habría más por descubrir, más por aprender. Y eso, pensó, era la verdadera esencia de la vida. Finalmente, al llegar al pie de la montaña, el joven miró atrás una vez más, hacia la cima que había alcanzado. La silueta de la montaña se alzaba en el horizonte, majestuosa y eterna. Y en ese momento, supo que siempre sería parte de ella. Porque el verdadero viaje no era solo hacia las montañas físicas, sino hacia las montañas interiores. Las montañas del alma, de la mente, de los sueños. Y cada vez que uno alcanzaba una cima, el viaje nunca terminaba, simplemente comenzaba de nuevo. Capítulo 12. El regreso al corazón del mundo. El joven, tras varios días de caminar sin descanso, sintió como el cansancio comenzaba a tomar forma en su cuerpo, como una sombra ligera que se deslizaba por su piel. Sin embargo, su alma estaba más ligera que nunca, y el vacío profundo que había experimentado en la cima de la montaña ahora lo acompañaba como un faro, guiando sus pasos con una claridad que nunca había conocido. Ya no se sentía como antes, lleno de dudas y preguntas, buscando respuestas en cada rincón del mundo. Ahora, el joven entendía que no necesitaba buscar más. Las respuestas ya estaban dentro de él, en su corazón, en su ser. Y a través de los días y noches que pasaban, el mundo se revelaba ante él con una nueva perspectiva. La vida a su alrededor parecía haber cambiado. Los árboles que antes se alzaban como simples sombras sobre el suelo ahora se sentían vivos, llenos de secretos susurrados por el viento. Cada hoja que caía al suelo, cada piedra que encontraba en su camino, parecía estar cargada de significados ocultos, esperando a ser descubiertos. El joven se dio cuenta de que no solo él había cambiado. El mundo, a su manera, había dejado de ser solo un lugar físico. Ahora, la tierra, el aire y el agua le hablaban con una voz suave pero poderosa, como si todo en la creación estuviera conectado por hilos invisibles que unían a cada ser, a cada cosa. Al llegar a un pequeño pueblo al final de su viaje, el joven se sintió extraño al principio. El bullicio de las calles, las voces de las personas, los mercados llenos de colores y aromas, todo le parecía tan ajeno, tan distante de la serenidad que había experimentado en su peregrinaje solitario. Pero, al mismo tiempo,
algo en él sabía que había llegado al lugar que debía estar. No importaba que el entorno fuera distinto al de la montaña, la lección que había aprendido allí, en el vacío de la cima, seguía con él. Decidió quedarse en el pueblo por unos días, observar, aprender. Los aldeanos lo recibieron con amabilidad, como si de alguna manera ya supieran que él no era como los demás viajeros que pasaban por allí. No era solo un hombre que buscaba respuestas, sino alguien que había tocado algo más profundo en la existencia misma. Y en ese pueblo, entre las risas de los niños que jugaban en las plazas y los ancianos que se reunían a contar historias bajo el sol, el joven comenzó a comprender que el regreso al hogar no significaba solo regresar a un lugar físico. El regreso al hogar era una vuelta a lo esencial, a lo simple y lo puro. Una tarde, mientras caminaba por las calles del pueblo, se detuvo ante una pequeña tienda de antigüedades. La puerta crujió al abrirse, y un suave olor a madera envejecida y pergamino le dio la bienvenida. El dueño de la tienda, un hombre de edad avanzada con una barba blanca que caía hasta su pecho, lo miró con una sonrisa enigmática, como si ya lo estuviera esperando. El joven, curioso, se acercó a una mesa donde yacían viejos libros y objetos polvorientos. Sus dedos se deslizaron sobre una serie de antiguos manuscritos, cubiertos por el paso del tiempo, pero aún conservando su sabiduría. ¿Te gustaría saber más?, preguntó el anciano, sin mirar al joven, como si estuviera hablando consigo mismo. El joven asintió, intrigado, y se sentó frente a él. Lo que buscas, muchacho, no está en los libros, ni en las palabras. Está en la vida misma. En cada momento, en cada respiración. Las respuestas que has estado buscando no son un conocimiento para ser comprendido, sino una verdad para ser vivida. Y esa verdad no se encuentra en el vacío que has tocado, ni en las montañas que has cruzado. Se encuentra en el corazón del mundo, en la conexión con los demás, en los pequeños actos cotidianos, en el amor y el respeto que se tienen unos a otros. El joven escuchó en silencio, sintiendo cómo las palabras del anciano penetraban en su ser, como si fueran la continuación natural de todo lo que había aprendido en su peregrinaje. Algo profundo dentro de él resonaba con esa verdad, una verdad que iba más allá de cualquier concepto o entendimiento intelectual. Era la sabiduría de la vida misma, la sabiduría que fluye en cada ser humano, en cada criatura, en cada momento. Esa noche, al regresar a la posada donde se hospedaba, el joven se tumbó en su cama, su mente llena de pensamientos y su corazón rebosante de gratitud. Había comenzado su viaje buscando respuestas, pero ahora entendía que las respuestas no eran lo más importante. Lo importante era el camino, la experiencia, la conexión. Cada paso que había dado lo había acercado más a esa verdad, y cada ser que había encontrado en su camino, ya sea el gato o los aldeanos, le había mostrado una faceta de esa verdad. La luna, alta en el cielo, iluminaba la habitación con su suave luz plateada, y el joven cerró los ojos, sintiendo la paz que le envolvía. No había más dudas. No había más preguntas. Había llegado al corazón de todo, al lugar donde todo se conecta, donde todo es uno. Y en ese lugar, el regreso al hogar ya no era un destino, sino una forma de vivir, una forma de ser en el mundo, sin miedo, sin reservas, solo con la confianza de que todo está en su lugar, en su tiempo, en su verdad. Al amanecer, el joven se levantó con una sensación de plenitud. No necesitaba apresurarse hacia ningún lado, ni buscar más respuestas. El mundo que lo rodeaba era suficiente. El regreso al hogar, pensó, no es solo un viaje físico, sino un regreso constante, un regreso al alma, al corazón del mundo. Y con esa comprensión, emprendió su camino nuevamente, con la certeza de que ya no necesitaba buscar más. Había encontrado su hogar en el mundo y, en última instancia, en sí mismo. Capítulo 13. La sabiduría de los días silentes. Los días que siguieron al encuentro con el anciano fueron como una suave corriente de agua, calma y persistente, pero llenos de sabiduría ocultada en cada rincón del día. El joven, aunque no buscaba ya las respuestas con la misma urgencia que al principio de su viaje, comprendió que cada momento de su existencia estaba impregnado de un aprendizaje sutil, como las gotas de lluvia que caen sin cesar sobre el suelo. La vida misma era un maestro silencioso, y él, por fin, estaba dispuesto a escuchar. La luz de la mañana iluminaba las montañas distantes, bañando el mundo en un resplandor dorado. El joven se encontraba en la posada, donde el aire fresco de la mañana llegaba suavemente, acariciando su rostro, despertándolo de sus pensamientos. Había algo en el aire que le decía que ese día sería diferente,
pero no en un sentido espectacular o grandioso, sino en la quietud silenciosa de lo cotidiano. Era como si el universo mismo estuviera susurrando, invitándolo a encontrar la sabiduría en lo simple, en lo más cercano, en la rutina de cada día. Decidió entonces salir a caminar, no con el propósito de llegar a un lugar lejano, sino con la intención de estar presente en cada paso, de ser consciente del camino por el camino mismo. Los árboles se alzaban a su alrededor, como viejos guardianes del tiempo, sus ramas moviéndose suavemente al ritmo del viento. En sus raíces se sentía el pulso de la tierra, una energía tan antigua como el propio mundo. Los pájaros cantaban desde lo alto, sus voces como una melodía ancestral que lo acompañaba mientras avanzaba sin prisa. Se detuvo en un pequeño claro, donde un arroyo de agua cristalina fluía serenamente, y observó por un momento el agua que pasaba ante sus ojos. Cada gota parecía tener una historia que contar, un recorrido único que llegaba y se desvanecía en el misterio de la vida. El joven, al igual que el agua, ahora entendía que su viaje no era algo lineal ni fijo, sino que era un flujo, un fluir constante de aprendizaje y crecimiento. No importaba si las respuestas no llegaban de inmediato, o si el propósito no era claro en todo momento. Lo importante era simplemente estar presente, vivir el momento con la profundidad de lo que ese momento ofrecía. En su camino, se encontró con un anciano sentado en una roca, al borde del arroyo. Su rostro estaba marcado por los años, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no era de este mundo. El joven se acercó con cautela, reconociendo en el anciano la misma presencia serena y profunda que había sentido en el anciano de la tienda de antigüedades. No dijo una palabra, pero sus ojos lo invitaban a sentarse junto a él. El joven se sentó lentamente, y durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Solo el sonido del agua rompiendo contra las piedras llenaba el aire, y el joven sentía como cada uno de esos sonidos resonaba en su pecho, creando una vibración suave, casi imperceptible. El anciano, sin apartar la vista del arroyo, finalmente habló. El mundo no está fuera de ti, muchacho, está dentro. Lo que buscas no está en el futuro ni en el pasado. Está aquí, en este mismo momento. Si aprendes a ver, descubrirás que la vida misma es el maestro, y el maestro no te enseña con palabras, sino con la experiencia que vives. Cada día es una lección, cada encuentro es una revelación. El joven escuchó en silencio, dejando que las palabras del anciano se filtraran en su ser como agua clara. Algo en su interior se encendió, una chispa de comprensión que lo hizo sentir como si algo se abriera dentro de él, como una flor que comienza a abrir sus pétalos al primer rayo de sol. El joven ya no veía el mundo de la misma manera. Ya no buscaba respuestas fuera de sí mismo, sino que comenzaba a entender que las respuestas, como el agua del arroyo, fluían dentro de él. Todo lo que necesitaba estaba allí, en su interior. El anciano continuó, su voz suave como el susurro del viento. Cuando entiendas esto, muchacho, comprenderás que cada día es un regalo, cada paso es un acto sagrado. La vida no es una búsqueda constante de algo más, sino un proceso de ser plenamente en cada momento. La sabiduría no se encuentra en lo que haces, sino en cómo lo haces. En cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. El arte de vivir está en ser consciente, en estar presente, en aceptar todo lo que la vida te ofrece, sin resistencia, sin miedo. El joven asintió lentamente, sintiendo cómo las palabras del anciano se impregnaban en su alma. A medida que se sentaba allí, junto al arroyo, comprendió que la verdadera sabiduría no se encuentra en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. El simple hecho de estar vivo, de respirar, de caminar por el mundo, era en sí mismo un acto de aprendizaje. Y en ese aprendizaje, él ya había comenzado a encontrar la paz que tanto había buscado. El anciano, sin decir más, se levantó lentamente, y antes de irse, le dio una última mirada al joven, como si le transmitiera todo lo que había aprendido en su propia vida. El joven, tocado por la profundidad de ese encuentro, se quedó allí, solo con el murmullo del arroyo y el sol que comenzaba a declinar en el horizonte. Con el paso de los días, el joven continuó su vida en el pueblo, pero ya no era el mismo. Se dio cuenta de que la sabiduría no residía en buscar siempre algo nuevo, sino en aprender a ver lo que ya estaba allí. En cada rostro que encontraba, en cada conversación, en cada paso que daba, encontraba una lección, una verdad que se revelaba en la simplicidad de las cosas. La sabiduría no estaba en alcanzar algo, sino en vivir con consciencia, en aceptar y abrazar lo que la vida le ofrecía sin temor ni juicio. Y así,
A medida que pasaban los días, el joven encontró que la verdadera paz no estaba en un futuro lejano, ni en un destino concreto. La paz residía en el momento presente, en la aceptación profunda de lo que es. Aprendió que la sabiduría no era un conocimiento que se acumulaba, sino un estado de ser, una forma de vivir con el corazón abierto a lo que el universo le tenía preparado. El joven vivió el resto de sus días en el pueblo, llevando consigo la lección más valiosa que había aprendido, que el verdadero viaje no era a través del mundo, sino hacia el interior de uno mismo, hacia el corazón de la vida misma. Y en ese viaje, cada día era un regalo, una oportunidad para ser, para aprender y para crecer. Y así, el joven llegó a comprender que lo más importante no era llegar a algún lugar, sino vivir cada momento con la misma sabiduría que había aprendido junto al arroyo, en la quietud del presente. Capítulo 14. La reconciliación con el silencio. El tiempo pasó como la corriente de un río que no cesa, y el joven, ahora transformado en un hombre, comenzó a entender más profundamente el significado de las palabras del anciano en el arroyo. Había dejado atrás la búsqueda frenética de respuestas, y en su lugar, había abrazado la quietud, aprendiendo a vivir en armonía con la vida tal como era, sin los prejuicios de lo que debía ser o lo que podría ser. Sin embargo, como todo proceso, había momentos en que la duda lo visitaba, como una sombra que se proyectaba sobre su alma tranquila. Una tarde, mientras caminaba por el bosque cercano al pueblo, sus pensamientos se enredaban, y el sonido del viento entre las ramas de los árboles no parecía tan armonioso como antes. El joven sentía que algo faltaba, una chispa que se había apagado, un rincón de su ser que aún no encontraba su paz completa. La vida, que una vez le había parecido tan plena en su simplicidad, ahora parecía estar envuelta en un velo de incertidumbre. No sabía qué le faltaba, pero sentía que debía buscar algo más, algo que completara la visión que había logrado construir a lo largo de los años. Fue entonces cuando decidió regresar a la vieja tienda de antigüedades, el lugar donde su viaje había comenzado, donde la primera semilla de su transformación había sido sembrada. Al entrar en la tienda, el aroma a madera envejecida y a objetos que habían sido testigos de generaciones pasadas le trajo una sensación de familiaridad, como si el mismo tiempo se hubiera detenido en ese espacio sagrado. El anciano, a quien ahora veía con una gratitud profunda, estaba allí, en su lugar habitual, rodeado de libros y objetos que parecían contar historias que trascendían el tiempo. El joven se acercó a él, y sin necesidad de palabras, el anciano lo observó con sus ojos sabios y llenos de comprensión. Había algo en su mirada que le decía al joven que lo que estaba buscando no se encontraba en ningún objeto ni en ningún lugar externo, sino dentro de él, como una llave que debía descubrir en su interior. «Sabes», comenzó el joven, su voz un susurro entrecortado, «he estado buscando algo más. Como si hubiera una pieza que falta, algo que me permita completar lo que siento que soy, pero que aún no puedo entender del todo». El anciano no respondió de inmediato. Se levantó lentamente y caminó hacia una pequeña mesa donde descansaba un viejo libro, con páginas que parecían frágiles, casi a punto de desintegrarse. Lo tomó con cuidado y lo abrió. Era un libro antiguo sobre el poder del silencio, sobre cómo la quietud y la paz interior se alcanzan cuando se aprende a reconciliarse con el vacío que reside en cada uno de nosotros. «Muchacho», dijo el anciano, con una voz suave y serena, «lo que buscas está más cerca de lo que piensas. El silencio que temes no es tu enemigo, sino tu mayor aliado. Es en el vacío del silencio donde reside la verdadera comprensión. En la quietud, el alma puede escuchar lo que el mundo exterior no puede enseñar. ¿Sabías que el silencio es la forma más profunda de conocimiento? A través de él, el alma se comunica con lo divino, con el universo entero». El joven se quedó en silencio, mirando al anciano, quien parecía haber encontrado en el silencio algo que lo conectaba con algo mucho más grande que cualquier palabra. En ese momento, comprendió que el vacío que sentía no era algo que debía llenar con más respuestas, más palabras o más acciones. Era algo que debía aceptar, algo que debía habitar con la misma calma con la que respiraba el viento. Pasaron horas, o tal vez días, mientras el joven meditaba sobre las palabras del anciano, sumido en la lectura del libro antiguo que había sido cuidadosamente colocado frente a él. El texto hablaba sobre el poder del silencio en la vida cotidiana, sobre cómo se podía encontrar la paz interior cuando se dejaba de buscar fuera de uno mismo y se comenzaba a escuchar el murmullo profundo que emana del propio ser. En cada palabra, el joven encontraba una resonancia, como si cada frase estuviera escrita especialmente para él. «El silencio», le dijo el anciano más tarde, «no es simplemente la ausencia de sonido.
Es el espacio sagrado donde el alma puede ser uno con todo lo que es. Cuando aprendas a encontrar la paz en el silencio, el mundo mismo se transformará ante tus ojos. Ya no necesitarás respuestas, ni siquiera preguntas. Vivirás en la presencia, en la unidad con todo lo que te rodea. El joven pasó días enteros en la tienda, inmerso en las enseñanzas del libro, dejando que las palabras calaran hondo en su ser. Comenzó a entender que el silencio no era solo la ausencia de ruido externo, sino un estado interno de aceptación, de estar en paz con uno mismo y con el universo. Durante esos días, no buscó nada más. No buscó respuestas ni soluciones. Solo se permitió ser, estar presente en el momento sin la necesidad de intervenir, de llenar el espacio con pensamientos o juicios. Al final de su estancia, el joven salió de la tienda, pero no de la misma manera en que había llegado. Su alma estaba en paz, ya no cargaba con la necesidad de encontrar algo fuera de él, porque había comprendido que todo lo que necesitaba estaba dentro. No era cuestión de buscar, sino de ser. El silencio lo había transformado, y al hacerlo, el joven se había reconciliado consigo mismo. Regresó al pueblo con una nueva comprensión, una paz que emanaba de su ser sin esfuerzo. El vacío que antes lo inquietaba, ya no existía en su interior. El joven caminaba por las calles con una serenidad que irradiaba hacia los demás, sin necesidad de palabras, porque había comprendido que el verdadero poder no radica en lo que decimos, sino en lo que callamos. La reconciliación con el silencio había transformado su vida de una manera que jamás hubiera imaginado. La vida ya no era una búsqueda constante, sino un proceso de aceptación, de estar en paz con lo que es, de abrazar la totalidad de la existencia, con todo lo que traía consigo, sus luces y sombras. Y así, el joven vivió el resto de sus días, en comunión con el mundo, sin temer el silencio, sino aceptándolo como la fuente de todo conocimiento. Había aprendido que solo cuando se está en paz con uno mismo, el mundo puede ser visto con claridad, y que la verdadera sabiduría radica en escuchar el silencio, en la reconciliación con el vacío que reside dentro de cada uno. Capítulo 15. El regreso al hogar y la sabiduría del camino recorrido. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y violeta, como si el mismo universo estuviera dando un último adiós a la jornada. El joven, que ahora se encontraba mucho más cerca de su propósito, caminaba por el sendero que lo llevaría de regreso a su hogar. El mismo sendero que había recorrido muchas veces antes, pero que ahora parecía diferente, como si las huellas que dejaba atrás fueran distintas, más profundas, más llenas de significado. Cada paso que daba resonaba con un eco en su alma, como si el camino estuviera diciéndole algo más allá de lo que sus ojos podían ver. A lo lejos, las sombras de las montañas se alzaban majestuosamente, como guardianes silenciosos que lo observaban desde las alturas. El viento susurraba entre las hojas, y el sonido de los árboles moviéndose creaba una melodía suave y envolvente, una música que hablaba directamente al corazón. El joven comprendía ahora que cada parte de la naturaleza, cada susurro del viento, cada murmullo del río, formaba parte de la vasta red de la vida, y que él, por fin, era parte de ella. Al acercarse al pueblo, los recuerdos comenzaron a surgir en su mente como imágenes que pasaban ante él, viejos fragmentos de su vida que habían quedado guardados en algún rincón de su memoria. Recordó los días de su juventud, cuando la incertidumbre lo dominaba, cuando la búsqueda de respuestas era lo único que le daba sentido a su existencia. Recordó su encuentro con el anciano, el primero de muchos momentos decisivos en su vida, esos que lo habían encaminado a entender que el verdadero propósito no se encuentra en el afuera, sino en lo profundo de nuestro ser. El joven sonrió al recordar aquellas primeras palabras de sabiduría, aquellas que marcaron el inicio de su transformación. Como una semilla sembrada en su corazón, esas palabras habían crecido, se habían desarrollado, y ahora formaban una raíz fuerte e inquebrantable en su alma. Llegó al pueblo al atardecer, cuando la luz se desvanecía lentamente, como si el día estuviera diciendo adiós con un último suspiro. Las casas, con sus tejados de madera y paredes de piedra, parecían estar en una quietud tranquila, esperando el regreso de alguien que había estado ausente mucho tiempo. Aunque el joven sentía la familiaridad de todo a su alrededor, había algo en el que había cambiado para siempre. Ya no veía las cosas como antes, ya no las percibía con los mismos ojos. Su perspectiva había dado un giro profundo, y lo que antes le parecía importante ahora parecía trivial, casi irrelevante. Entró en su casa, que estaba vacía, silenciosa. No había nadie esperándolo, y por un momento,
el joven sintió una sensación extraña, como si algo estuviera ausente en ese espacio. Sin embargo, esa sensación no era de vacío, sino de plenitud, como si la casa misma estuviera respirando en armonía con su ser. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces distantes del pueblo, mientras las sombras de la noche comenzaban a tomar su lugar. El silencio que había aprendido a amar lo envolvía, y, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de hacer nada. Solo ser. Solo estar. A la mañana siguiente, el joven comenzó a caminar nuevamente por las calles del pueblo, sin rumbo, pero con la sensación de que cada paso lo acercaba más a la comprensión de la vida tal como es. Sus encuentros con las personas del pueblo eran distintos ahora. Ya no veía sus problemas ni sus dificultades con los mismos ojos de antes. Ahora los miraba con compasión, sabiendo que cada uno estaba en su propio proceso de evolución, luchando con sus propios demonios y buscando su propia verdad. No era su lugar juzgar, sino simplemente ofrecer la presencia de su ser, esa presencia que había cultivado en la quietud del silencio. Con el paso de los días, la gente comenzó a notar el cambio en él. Algunos se acercaban, intrigados por esa serenidad que emanaba de su ser, por esa paz que parecía rodearlo como un halo de luz. Otros, sin embargo, no comprendían su transformación. Pensaban que algo le había sucedido, que había cambiado, y algunos incluso murmuraban a sus espaldas, preguntándose qué había provocado esa transformación. Pero el joven no se preocupaba por las opiniones de los demás. Sabía que su viaje era único, y que cada uno de ellos, a su manera, tendría que recorrer su propio camino hacia la sabiduría, al igual que él lo había hecho. Un día, mientras caminaba cerca del río, se encontró con un anciano pescador que lo miró con una sonrisa que parecía transmitir una profunda comprensión. El anciano, con su rostro surcado por las arrugas del tiempo, se acercó al joven y le habló con voz suave, pero llena de sabiduría. «Muchacho», dijo el pescador, «has aprendido lo que muchos pasan toda su vida buscando. Has comprendido el secreto de la vida, no es el destino lo que importa, sino el viaje. El camino hacia la paz no se encuentra en el exterior, sino en el interior. La vida es una danza entre la luz y la oscuridad, entre la plenitud y el vacío, y solo cuando aprendemos a aceptar ambas podemos encontrar la verdadera sabiduría». El joven sonrió, agradecido por las palabras del pescador, pues entendió que, en ese momento, su viaje había llegado a su fin, pero que, a la vez, no era el final, sino un continuo ciclo. La sabiduría adquirida no era algo que se pudiese poseer, sino algo que debía vivirse y compartirse en cada paso, en cada gesto, en cada mirada. El viaje nunca termina, porque la vida misma es el viaje. Así, el joven regresó a su hogar, sabiendo que la paz no era un destino lejano, sino una experiencia cotidiana que se alcanzaba en la simplicidad de cada momento. Ya no necesitaba buscar respuestas en los libros, en las enseñanzas de los sabios, ni en las promesas de un futuro mejor. La respuesta, al igual que el camino, ya estaba en él, siempre había estado allí. Y mientras caminaba por las calles del pueblo, con la mirada serena y el corazón en paz, el joven entendió que, al final, la sabiduría reside en vivir plenamente en cada momento, abrazando lo que es, sin resistencias ni expectativas. La vida se había convertido, para él, en un canto de gratitud, una danza eterna con el universo. Y así concluyó su viaje. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del gato con botas de los hermanos Grimm. Si te ha gustado esta historia y deseas descubrir más relatos fascinantes, no olvides suscribirte a nuestro canal de audiolibros. Nuevas aventuras y sabiduría te esperan en cada capítulo. Hasta pronto y que la magia de las palabras te acompañe siempre.